y quiero hablar acerca de algunos aspectos de la fe. Y allí en el libro de Hebreos capítulo 11:6 es súper importante, un versículo muy conocido, ¿no? La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Y aparte dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Entonces, este tema de la fe es súper importante, ¿no? Dice la Biblia, el que se acerca a Dios tiene que creer, porque es necesario que crea. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y qué terrible, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que a Dios le plació que seamos salvos por la predicación del evangelio de la fe, por la fe. La Biblia dice que el evangelio es por fe y para fe. Entonces, es necesario este tema de la fe. Ahora, el elemento más determinante, y anoté acá, el elemento más determinante entre lo que Dios puede y quiere darnos y entre lo que vamos a obtener y alcanzar es la fe. Entre lo que Dios quiere y puede darnos y entre lo que vamos a alcanzar y tener, el elemento determinante es la fe. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, y Dios es un Dios que dice la palabra, que recompensa a los que se acercan en fe y le creen. Y esto nos confronta, ¿verdad, Micaela? Es algo que nos desafía. Sin duda. A veces creo que nos olvidamos de esto y sobre todo me impactaba, ¿no? Es galardonador. Me sale. O sea, él premia, él recompensa a los que lo buscan, y esa parte fue como, ¡guau! Uno a veces se acuerda, ¿no? Pedacitos, fragmentos de la palabra y olvida otros. Y es real, o sea, Dios, si bien uno lo busca porque lo ama y lo necesita, es verdad que hay un montón de beneficios, porque lo que se enriquece es nuestra vida espiritual, nuestro ministerio, nuestro corazón, y ahí empezamos a ver las recompensas de parte de Dios, ¿no? Los cambios que empiezan a suceder en nuestro interior y empiezan a manifestarse en nuestro diario vivir. Qué lindo. Qué lindo verlo de ese punto hoy para mí, ¿no? Ahora, fíjate que lo voy a volver a leer porque creo que es determinante. Inclusive si ustedes quieren ponerlo en el comentario y lo ponemos ahí, dice, el elemento determinante entre lo que Dios puede y quiere darnos y lo que obtendremos y alcanzaremos en este tiempo es la fe. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice, el Señor Jesús dijo, se hará con ustedes de acuerdo a su fe. Mirá qué determinante. Mirá qué determinante que es, que la Biblia nos dice que se va a hacer con nosotros de acuerdo a nuestra fe. Así que la fe es determinante entre lo que Dios nos quiere dar, entre lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que vamos a finalmente alcanzar y obtener en Dios. ¿Qué va a ser determinante en esto? La fe. Se va a hacer con nosotros de acuerdo a nuestra fe. Si le creemos a Dios, podemos tener la seguridad de todo eso que Dios dijo que va a hacer y nos va a dar, se va a cumplir. Así que esto es determinante, ¿no? Sumamente determinante lo que decís, y te pone a pensar, porque de repente te puedes preguntar qué cosa no estoy obteniendo, ¿no? En dónde no estoy utilizando mi fe. Es un tema, ¿no? Lo que te está hablando, ¿no? Te lleva a mirar a la fe de una manera diferente, ¿no? A ver que verdaderamente necesitamos, ¿no es cierto?, hacer de nuestra fe o alcanzar por medio de nuestra fe muchas cosas, ¿no? Es impactante porque la pastora que nos tiene acostumbrado con esas preguntas tan quirúrgicas, ¿no? Esas preguntas tan quirúrgicas, ella está diciendo, me tengo que preguntar qué cosa no estaré obteniendo ¿no? Yo no estaré obteniendo en el Señor a causa de no estar creyéndole. ¿Cómo nos confronta? Porque la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué será aquello que todavía no ha llegado a mi vida, que no he alcanzado, que no he obtenido, simplemente porque no le estoy creyendo a Dios? Porque el Señor dijo, se va a hacer con ustedes de acuerdo a su fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que acá se trata de eso, de creerle a Dios, ¿no? Creerle a Dios. Ahora, justamente la fe es eso, es creerle a Dios. Pero yo tengo un concepto que nosotros trabajamos muchos en la iglesia, trabajamos por años, que la fe implica tomar la decisión de confiar en Dios y creer lo que Él ha dicho en su palabra sin importar la situación que estemos enfrentando. Fe es tomar la decisión de confiar en Dios y creer
en lo que Él ha dicho, en su palabra, sin importar la situación que esté enfrentando. Entonces, finalmente la fe es una decisión. Finalmente es mi decisión de confiar que eso que Dios dijo se va a cumplir en mi vida, más allá de las circunstancias presentes que estoy viviendo. Porque puede ser que mi circunstancia presente sea una circunstancia de caos, de crisis, de escasez, de enfermedad, pero lo que yo tengo que saber es que esa circunstancia no es mi destino, no es el lugar en el que me voy a morir, sino que es algo transitorio y que si yo le creo a Dios, en la medida que yo le crea a Dios, eso va a pasar y va a venir todo eso que yo estoy creyendo en el Señor. Qué tema, qué temita. La fe, ¿no? La fe, qué palabra tan chiquita y tan poderosa es, ¿no? Y el poder trabajarlo continuamente, a veces en momentos como los que decías, Walter, que nos encontramos y que muchas veces nos encontramos, no es solamente la cuarentena que nos lleva a situaciones como esta, muchas veces se ha vivido situaciones económicas mal, de escasez, ¿no es cierto?, de enfermedades, y es ese preciso momento donde nosotros tenemos que depositar nuestra fe y poder saber que Él está ahí para poder actuar, ¿no? Ahora miren este pensamiento, la fe no necesita más evidencia que lo que Dios ha dicho en su palabra. La fe no necesita más evidencia que lo que Dios ha dicho en su palabra. Si Dios lo dijo, así será. Porque Dios no es hombre para mentir, ¿no? Entonces, esto nos confronta en la fe. Le estoy creyendo a Dios, porque a veces es como que buscamos ver, ¿no? Pero la fe es lo contrario. La fe es eso que me permite visualizar aquello que hoy no existe y creer que porque Dios lo dijo va a ser. Entonces, yo creo que esta noche hay milagros que se están desatando, hay bendiciones que empiezan a moverse desde lo espiritual a lo terrenal. En esta noche yo creo que hay cosas que van a empezar a aparecer en tu vida, cosas van a empezar a ocurrir, porque cuando le creemos a Dios, la Biblia dice que la fe es la certeza de aquello que no veo, pero que estoy creyendo que va a venir. Entonces, en esta noche queremos unirnos en fe con todos los que nos están escuchando y declarar que se vienen tiempos gloriosos, que se vienen tiempos sobrenaturales, que se vienen tiempos de prosperidad, que se vienen tiempos de sanidad, que se vienen tiempos donde las personas van a recibir a Cristo totalmente compungidos, quebrados. Yo creo que se vienen tiempos de avivamiento, tiempos donde la palabra de Dios hará un impacto en las vidas como nunca antes. Yo creo que esta cuarentena no nos va a detener, no va a detener a la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor está creyendo a Dios, Viviana. Así es, sabes que mientras hablaba, me traía el Señor como ejemplo lo que es la fe, ¿no? Para nosotros, vos decías lo importante de que, o sea, la evidencia es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y sé que por acá anda un cheque que tenés que cobrar y hace tiempo. Y el que no lo estés cobrando y el que no encontremos el lugar o cómo, ¿no es cierto? El poder cobrar no quiere decir que no esté, y no quiere decir que no lo vas a cobrar, ¿no es cierto? Tiene un importe ahí. Y creo que cada palabra de Dios, ¿no es cierto? Cada cosa en la que vos estás creyendo, ahí está el importe, lo que vos estás necesitando. Y la garantía. Y la garantía de que lo vas a cobrar, ¿no es cierto? No es un cheque sin fondo, exacto. Es un cheque que uno está tranquilo porque sabe que ese cheque es un cheque verdadero y que tiene... Dios no es un Dios que se queda sin recursos. Hay gente que a veces yo escucho a personas que me dicen, no quiero pedirle, no. A Dios puedo pedirle lo que quieras porque si está en su voluntad, como leíamos hoy en Primera de Juan, Él se lo va a dar. Pero me encantaría, Micael, Ivana, Viviana, desafiar a las personas que nos están viendo a decirnos vía mensaje por qué le están creyendo a Dios. ¿No? Es una buena consigna, ¿no? Que nos puedan por mensaje, a ver, ¿por qué le estás creyendo a Dios? Porque yo creo que este es un tiempo para creerle a Dios. Y yo estoy creyendo con mi corazón que se viene un tiempo glorioso para la iglesia, para nuestras vidas, un tiempo de sobrenaturalidad espiritual, donde la voz de Dios va a ser oída de manera como nunca antes en nuestra vida.
Yo creo que Dios se está revelando como nunca antes, donde otros ven dificultad, nosotros estamos viendo cosas gloriosas de parte de Dios que están viniendo. Es más, ni siquiera estoy esperando que termine la cuarentena. Yo quiero decirles algo, no estoy esperando, porque yo creo que lo que Dios va a hacer no se limita a después de la cuarentena. Yo creo que Dios ya lo está haciendo. Y mientras hablamos, Dios ya está obrando, Dios ya está trabajando, Dios está obrando a través del Espíritu Santo nuestra fe. Así que queremos escuchar personas que nos digan por qué le están creyendo a Dios en este tiempo. Porque dice su palabra, se hará con ustedes de acuerdo a su fe. Así que bueno, mira, tenemos al pastor Andrés Ocaranza, lo saludamos. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Bueno, Sabrina y Walter, ahí está. Qué bella la pastora, dice, claro, queda bien con la pastora. El pastor está acá de relleno. Perdón. Karina, hermosa analogía, tengo mi cheque y Dios siempre paga. ¡Wow! Bien, ¡qué lindo! ¡Poderoso! ¡Poderoso! Ahora, quiero empezar mi primer punto del mensaje. Vamos a empezar el primer punto del mensaje. Todavía no comenzamos, digamos, ¿no? ¿no habíamos empezado? Estaba calentando motores y nada más. Estamos simplemente empezando a hablar, la más linda, dice Sabrina. Sabrina sigue, chicos. Igual tiene razón, no vamos a discutir porque tiene toda la razón del mundo. Claro, la más linda. Se ganó la oración de la pastora. Ahora, claro, ¿no? Van a tener que hacer la unidad interior. El primer punto que quiero hablar en esta noche, porque estamos hablando de las características de la fe. Y quiero tomarme un tiempo para hablar de que la verdadera fe siempre espera lo mejor. Oigan, porque escuché mucha gente con pensamientos fatalistas, pensamientos negativos, pensamientos derrotistas. Los cristianos no somos personas que ignoramos la realidad, Somos personas que somos conscientes de la situación que se vive en el mundo, de la situación que se vive en nuestras vidas. Pero la Biblia nos enseña que la fe siempre espera lo mejor. Y me encanta 1 Samuel 17, porque David está ante una situación terrible. David está enfrente a un gigante que es 10 veces más grande que él. David está en una situación de muerte, porque la lanza de David hace brochet con... La lanza de Goliat, hace brochet con David. Dice que la lanza de Goliat era como de 2 metros, así que imagínate que el pobre David, ¿no es cierto? Pero me encanta porque David, en medio de esa situación terrible, mirá lo que dice: en este día, Dios, el Señor te va a entregar en mis manos y yo te voy a vencer y toda la tierra va a saber que hay Dios en Israel. ¡Wow! Hay que pararse de mano ahí, ¿no? Hay que pararse de mano ante la misma muerte y decir, ¿sabes qué? Mi Dios te va a entregar en mis manos, yo te voy a vencer y todo el mundo va a saber que yo sirvo a Jehová de los ejércitos. Entonces, la fe espera lo mejor, Viviana. Espera lo mejor. Y oigan esto, esperar que Dios te ayude es el cumplido más alto que vos le podés ofrecer a Dios. Escucha esto. Esperar que Dios te ayude en medio de tu dificultad, esperar que cosas buenas ocurran de parte de Dios en medio de lo que estás viviendo, es la mejor alabanza que vos le podés hacer a Dios, porque esto es como un padre con su hijo. A mí me impresiona cuando Franco, no sé qué pensará Franco de mí, pero a veces Franco viene y me dice, papá, ¿sabes qué me encantaría? Que me regales una computadora. Y yo lo miro como diciendo, pero vos sabés lo que vale una computadora. Y él me mira como diciendo, tranqui, pa, yo sé que vos en algún momento me la vas a comprar. Él espera grandes cosas de mí. Y yo a veces me asombro porque, ¿no es cierto, Diana? Él con tranquilidad viene y me dice, sí, papá. Yo, no, tranquilo. Yo sé que cuando vos puedas me la vas a comprar porque yo sé quién sos vos. Y a mí eso, ¿viste? Digo, se debe pensar que soy Bill Gates. Ahora,
Para mí es un cumplido, es algo maravilloso que Él espere cosas buenas de mí. No, papá, vos no sos así, me dice a veces. A veces me dice, vos sos un tierno. No, papá, yo sé que vos, qué lindo cumplido. Ahora, qué lindo cuando Dios puede vernos a nosotros enfrentar las peores situaciones de la vida, sabiendo que Él está por nosotros y que nos va a dar la victoria. Qué lindo cumplido, ¿no? La fe espera lo mejor. El Señor te va a entregar en mis manos y yo te voy a vencer. Qué linda fe, qué lindo cumplido. Me imagino a Dios en su trono levantarse y decir, mirá, a los ángeles, ahí tenés un ejército de soldados de años que se quedan ahí porque tienen miedo, pero acá tenés a un jovencito que no tiene otra arma más poderosa que su fe en mí, que su confianza en mí. Qué poderoso. ¿Cómo lo estás viendo, pastora, esto? Wow, es fuerte, me trae la semana pasada ha sido una semana bastante complicada en mi salud y creo que me he estado encontrando como David en ese momento, con ese gigante ahí al frente que parece que quiere vencer. Y decía, ¿no? Dice ahí en la palabra, un poquito adelante, muestra cuánto que estaba día tras día, ¿no? 40 días que estuvo atormentando a este ejército. Entonces, como muchas veces la situación que estés viviendo va a venir una y otra vez, pero que esté una y otra vez presentándose no quiere decir que Dios no esté obrando y que Dios no esté trabajando con tu fe. Ahora, lo importante es sostenerte en esto, ¿no? En lo que Dios dijo, ¿no? Tal cual. Impresionante. Dijimos al principio que la fe es la decisión de confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿no? Ahora, cuando esperamos que Él haga esas cosas en nuestra vida, para Él es un honor increíble. Yo puedo ver ahora, en este mismo momento, gente que va a empezar a honrar y glorificar a Dios, no con sacrificios, no con esfuerzos, que también es importante, pero es importante cuando lo hacemos por la fe, cuando lo hacemos porque le estamos creyendo. ¿Cómo ves esto, Ivana? La fe siempre espera lo mejor, pero qué difícil es. Increíble, es increíble. No puedo comentar, porque si no comentaría, pondría ahí también yo. Es un tiempo donde reflexionaba en esto, ¿no? Que compartías del gigante, no ver nuestra necesidad, nuestra dificultad, nuestra circunstancia como un gigante, sino saber que tenemos un Dios grande que puede transformar esa situación. Así que los animo a los que están escuchando que no se pierdan un momento de esto, porque Dios nos está hablando, nos está ministrando tremendamente a creer, a confiar, a esperar en Él más allá de lo que puedan ver nuestros ojos. No es fácil y lo entendemos, lo hemos vivido, hemos transitado esa parte de no ser fácil, pero no nos hemos movido y hemos visto los resultados. Vos fijate, ¿no? Cómo la fe espera lo mejor, que David está mirando hacia el futuro que parece malo, porque el futuro de David en ese momento era que lo iban a matar. Es más, el rey Saúl que le dijo, no vas a poder contra ese hombre, vos apenas sos un pequeño mocoso y él es un soldado de años. Pero mirá David, cómo la fe de David lo lleva a esperar lo mejor, ¿no? Él habla a su futuro y en fe declara, el Señor te va a entregar en mis manos. Fíjate cómo él habla del futuro. Él dice, te va a entregar en mis manos. ¿Sabes qué? Yo en este día no estoy esperando una derrota, Goliat. ¿Sabes qué estoy esperando yo que va a pasar en mi futuro? Que Dios me va a dar la victoria, que te voy a vencer, que te voy a cortar la cabeza, que voy a dar de comer a las aves del cielo tu cabeza y que el mundo va a saber que soy un hombre de Dios. ¡Wow! Qué interesante poder mirar el futuro y decir, yo espero grandes cosas de parte de Dios. Yo no sé qué están esperando las personas, pero yo estoy esperando grandes cosas de parte de Dios. El pastor Andreu Caranza dice que en tiempos difíciles Dios dice presente, dice. Poderoso, ¿no? Poderoso. Y ahí Juana dice, creo en Dios porque Él es mi paz, mi gozo y Él me sostiene. Sabrina dice amén a lo que estamos diciendo, pero queremos escuchar, a ver, ¿por qué le están creyendo a Dios, no? A William Carey, un misionero que cambió el mundo en los días de él, tenía una fe increíble y miren lo que él decía, acostumbraba a decir siempre, espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Él.
espera grandes cosas de parte de Dios e intenta grandes cosas para Él. Eso lo hace una persona que le está creyendo a Dios, Viviana. Wow, impresionante, sí. Sí, claro que sí. Es el momento donde tenemos que activar nuestra fe y poder ir mucho más allá, ¿no? Tal cual. La pregunta, voy a hacer la pregunta tipo pastora Viviana. me estoy viendo yo con estas que no puede hacer preguntas. Todo me suena, todo hacer preguntas. Porque todos queremos copiarte. Tal cual. Pero la pregunta que tenemos que hacer esta noche es: ¿qué estoy esperando de parte de Dios? Porque hay gente que está esperando lo peor. Hay gente que ahora mismo están con una mentalidad pesimista, negativa, derrotista, están esperando lo peor. Pero dice que David, que era un hombre de fe, esperaba lo mejor. Él no esperaba otra cosa que Dios le diera victoria frente a sus enemigos. No esperaba otra cosa que Dios le abriera las puertas que él necesitaba que se abrieran. Entonces la fe es la certeza de lo que estoy esperando. ¿Qué estoy esperando de parte de Dios? ¿Qué estoy creyéndole a Dios? No importa qué difícil, no importa qué imposible. Recuerdo cuando Viviana me hizo una pregunta hace un tiempo atrás, ya un año y algo. Me dijo: ¿qué le estás creyendo a Dios? Y me dijo: ¿qué le estás pidiendo a Dios? ¿O qué quisieras que Dios te dé? Y me acuerdo que yo le dije: el auto. Aunque es imposible que lo pague, el auto. Y Viviana dijo: la Biblia dice que se hará con nosotros de acuerdo a nuestra fe. Creámosle a Dios. Y empezamos a orar por el auto, sin tener nada. Y Dios no pasó ni nada, ni un par de meses, y nos dio el auto. Llegó en el momento indicado, ¿no es cierto? Volvemos a lo del cheque, hay un día, hay un momento, que es el momento específico, es el momento oportuno, ¿no? Que es cuando va a ser para bien, ¿no? ¡Wow! Sabrina dice que está esperando una manifestación más fuerte y más visible de su presencia. ¡Wow! Maravilloso. Qué lindo, qué lindo. Una de las cosas que me venía a preguntar, porque decías que la evidencia es lo que él dijo en su palabra, ¿no es cierto? Y entonces tiene que ver qué es lo que está, o qué es lo que estás escuchando de parte de Dios. ¿Estás escuchando? Me preguntaría, ¿no? ¿Palabra de Dios o a quién estamos escuchando, no? Porque cuando vemos a David actuar de este momento y hablar de este momento de su futuro, creo que muestra la relación que tenía con su Dios. Tal cual. ¿No? Fue una relación de fe, ¿no? Una relación de fe. Ahora, el Salmo 119:95 dice: aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta en las palabras de Dios. O él, sin importar el contexto negativo en el que se podía encontrar, la situación en la que pudiera vivir, él creía que lo que Dios le había dicho era suficiente para cambiar cualquier realidad, aunque sea la más difícil e imposible. De hecho, Salmos 27, cuando él dice: el Señor es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque contra mí se levante guerra, voy a estar confiado. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Ahora, qué buen tema. Quiero que escuchemos un tema musical. Me encanta porque habla de la fe. Es un tema musical de Marcos Yaroide, que nos anima a creerle a Dios en fe. Y luego ya seguimos con el tema de hoy, ¿verdad? Que Dios nos está dando esta bendición. Déjenme un segundo. Ahí está. Compartimos. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder,
porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Oh, mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer, creer. Mi trabajo es creer. ¡Wow! Hermoso tema, ¿verdad, Viviana? Maravilloso, maravilloso tema, y creo que nace una pregunta ahí, ¿no? ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando, no? Una y otra vez me preguntaba eso, ¿no? Señor, ¿estás trabajando? ¿No? Creo que tenemos que trabajar un poco más. A veces nos agarramos esto de la cuarentena y pensamos que esto tampoco podemos trabajarlo o hacerlo, pero es necesario en nuestras vidas. Mayra dice, estoy creyendo que Dios va a sacarme adelante y me dará fuerzas y sabiduría necesaria para valorar todo lo que Él me da. Dios me salvó una vez y sé que lo va a hacer una vez más. Qué lindo. Preciosa alabanza. Karina también dice, los hechos son falsa evidencia de una aparente realidad. Realidad es lo que Dios dice que es. Tal cual. Tal cual. Y me encanta porque este tema, mi trabajo es creer, abrazarme a la fe. Mi trabajo, dice Yaroide, es mantener la calma en medio de las circunstancias, ¿no? Y creo que ahí está el trabajo, ¿no? El trabajo es creer, el trabajo es confiar y descansar, que el que dijo pasemos al otro lado, sin importar las tormentas que se levanten, lo va a cumplir, no importa las tormentas. Él ya dijo, pasemos al otro lado. Y cuando Dios te dice que va a hacer algo en tu vida, no importa
no importa lo que pase, tu trabajo es creer, es confiar, es abrazarte a esa palabra que Dios te dio, a esa promesa que entendés que vino de parte de Dios, ¿no? Mantener la calma. Hay momentos que pareciera que es difícil eso, ¿no? Pero creo que Dios honra la fe. Karina dice, mi trabajo es creer. Bueno, Mercedes desde el Tropezón dice, pastores, Dios les bendiga mucho. Entonces, el primer punto es la fe espera lo mejor. Pero vamos a redoblar un poco la apuesta en esta noche y también poder decir que la fe nos lleva a esperar que suceda lo imposible. O sea, no solo creer lo que viene lo mejor, sino creer que lo imposible también va a suceder. Y en Hebreos 11, capítulo 11 y versículo 1, la Biblia dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Me encanta la traducción esta. La fe es la confianza. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y uno de los casos más notorios es Abraham. Porque la Biblia dice que Abraham, por la fe, creyó que aunque él era un hombre ya de casi 100 años y su esposa era estéril, él creyó que Dios le podía dar un hijo, Viviana. ¿No? La fe. Eso está en Génesis, en el capítulo 27 de Génesis. Ahí nos muestra la palabra de Dios, toda esta historia, ¿no? De que Abraham le creyó a Dios para cosas imposibles. Cuando Dios le dijo que iba a ser padre, su esposa, ¿qué hizo? Se rió. Hay cosas que parecen una locura, ¿no es cierto? Pero la fe nos lleva a creer no solo en que lo mejor puede venir, sino también lo imposible. Y yo hoy quisiera alentar a la gente que nos está mirando. ¿Cuál es tu imposible? ¿Cuál es ese imposible que hay hoy en tu vida y que Dios en esta noche te está diciendo si puedes creer? Si puedes creer, porque la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Y cuando Dios le dijo a Abraham que sería padre, sabiendo que él era un hombre mayor y su esposa era estéril, fue difícil para Abraham. Yo creo que no fue una tarea fácil. No, claro que no. De hecho, Sara misma se ríe. Y puede que haya mucha gente a nuestro alrededor que se ría cuando nosotros declaramos lo que Dios va a hacer con nosotros. Pero la fe verdadera se mantiene firme, incluso aunque todo el mundo se esté riendo. Incluso aunque haya personas que digan, eso no va a suceder, eso es imposible, eso no va a ocurrir. Pero si Dios lo dijo, lo va a hacer. Cosas imposibles. Entonces, en esta noche queremos alentar a cada persona que nos vea creer en imposible, Diana. Así es. Tenemos que creer. Creo que como familia hemos visto levantarse a muchas personas cuando parecía no alcanzarlo, ¿no es cierto? Pudimos ver con nuestros ojos cosas que Dios hizo en medio de la familia de la fe, y eso no cambia, nuestro Dios no cambia, y no es que Él solamente hace eso y listo, se acabó. No, Él tiene siempre algo más para hacer en nuestras vidas, sea lo que queramos y lo que necesitemos, ¿no? Pero Él sigue obrando y tenemos que creer verdaderamente. Qué bendición, Sabrina está poniendo los puntos de la palabra ahí. Excelente. Característica número 2, la fe nos lleva a esperar que suceda lo imposible. Y sabés que me viene, Viviana, mientras hablamos de este tema de la fe, quiero alentar a la gente a mandar su mensaje y a declarar qué está creyéndole a Dios. O por qué se atreve hoy, después de esta palabra, a creerle a Dios. Me viene cuando los doctores nos dijeron que vos tenías celiaquía. Aquellos que saben lo que es la celiaquía es una enfermedad crónica, es una enfermedad incurable. No existe el medicamento, el tratamiento, la operación, lo que sea, no existe para curar la celiaquía, Viviana. Así es. Solamente es el tratamiento con lo que comes, ¿no? Sacando las cosas que tenés que comer. Claro, pero
Pero eso no es que te cura. No. No es que te cura, no es que te ayuda a dejar de ser celíaca. No. Ese tratamiento lo que hace es que vos no sufras. Claro, lleves una vida un poco más. Pero sos celíaca. Y recuerdo que empezamos a orar, recuerdo que empezamos a ayunar, que empezamos a creerle a Dios para que la celiaquía de Viviana desapareciera. Empezamos a creer por un milagro para Viviana. Los médicos nos decían que eso no se curaba. Empezamos a estudiar sobre la enfermedad esta y tal cual, era una enfermedad crónica, incurable, así que según los médicos, Viviana nunca iba a poder hacer un montón de cosas, Viviana nunca iba a poder comer un montón de cosas, porque básicamente la celiaquía es una alergia en los intestinos a todo lo que tiene que ver con el trigo, la cebada, el centeno, o sea, todo lo que sea pizza, fideo, empanada, todo lo que se come, la mayoría, tiene harina, trigo, cebada, centeno. Así que no iba a poder comer el resto de su vida nada de eso. Pero recuerdo que le creímos a Dios, recuerdo que nos pusimos a orar, recuerdo que nos pusimos a ayunar y a confiar en lo imposible, Viviana, ¿te acordás? Así es, 8 años, 8 años haciendo la alimentación, la dieta esta, que vemos y decimos en cuanto a lo que no podía comer, pero no era todo eso nada más, sino los dolores increíbles que uno podía tener, ¿no es cierto? El hecho de no tener, de no poder asimilar todos los minerales, entonces uno estaba en una situación bastante difícil, más allá de lo que uno no podía comer, ¿no es cierto? De hecho, todos esos años de celiaquía destruyeron en Viviana gran parte de su estructura ósea, porque el organismo por esa alergia no recibe los nutrientes como debiera. El intestino tiene unos pelillos que cuando la comida baja, esos pelillos lo que hacen es absorber los minerales, los nutrientes, y los asimilan y los transforman en calcio, hierro, para que el organismo esté sano. Pero como el organismo de ella, por la celiaquía, se inflamaba, esos pelitos se inflamaban de tal manera que terminaban como esto. Entonces los alimentos pasaban de largo y ella día a día se iba desnutriendo, día a día iba perdiendo minerales, por lo tanto anemia, problemas óseos. Así que imagínate si Dios no hubiera hecho el milagro, hoy estaríamos hablando de una situación caótica, crítica. Si hasta el día de hoy todavía hay consecuencias de aquella celiaquía, no me quiero imaginar, Viviana, si todos estos años en los que Dios ya te sanó, siguiéramos en la misma situación. Pero la fe no solo espera cosas buenas, sino también espera cosas imposibles. Y yo quiero alentar a los que nos están viendo en esta noche a que mires tu imposible, a que mires esa área de tu carácter que vos decís es imposible, esto no creo que lo pueda cambiar. A que mires tu economía y esa economía que vos decís, toda mi vida fui pobre, nunca pude salir adelante, nunca en mi vida pude tener estabilidad económica, prosperar. Puede que sea tu imposible. Venimos a decirte de parte de Dios que la fe espera que lo imposible se haga posible. Y el caso es el caso de Abraham. El caso en el que cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, vas a ser padre de multitudes, su esposa se rió porque era estéril. Su esposa se rió porque Abraham ya tenía 100 años. ¿Qué hijo podían tener? Pero dice que Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios y que por esa fe, dice que fue recompensado al punto que se transformó en el padre de la fe. Al punto que a pesar de tener 100 años y a pesar de su esposa ser estéril, dice la palabra de Dios, que Dios los hizo ser padres y padres de multitudes. Entonces, qué poderoso mensaje, Micaela, me parece que estamos teniendo en esta noche, ¿no? Creer en Dios para cosas imposibles. ¿Cómo ves esto? ¿Qué le querés decir hoy a la gente que nos mira? ¿Hay imposibles? ¿Han habido imposibles en tu vida? Creo que una de las cosas imposibles que yo creía que no iba a cambiar nunca era mi carácter. Si bien sigo siendo bastante de mecha corta, por decirlo de alguna manera, antes no me bancaba ni una. O sea, tenía la lengua súper karateca y no me importaba nada lastimar a la gente, o sea, y lo disfrutaba. Sí, yo no me daba cuenta, andaba por la vida clavando la espina en el corazón a la gente y yo como si nada.
Hoy en día soy un poco más consciente de eso y para mí era un imposible en ese momento, qué sé yo, hoy vivo una vida completamente diferente a la Mica que recién inició, ¿no? Con 18 años, qué sé yo siempre digo, me imaginaba con muchos hijos, en un matrimonio infeliz, y hoy ver que soy plena, que no tengo hijos, no tengo esposo, y un montón de cosas con las que yo creí que no iba a poder convivir. Inclusive cuando vine a la iglesia le decía a Walter, yo no aguantaría hasta los 27 soltera, yo me voy a casar antes. Y hoy tengo 29 y ver la fidelidad de Dios, ¿no? Porque hoy siendo más madura digo, pobre hombre, si hubiese estado conmigo lo hubiese lastimado mucho porque era súper inmadura. Claro, sería un cactus, no un hombre. Estaba buscando en el lugar equivocado y sí, para mí era un imposible siquiera pensar en una familia o sentirme plena conmigo, porque esa no era mi realidad. Entonces, para mí eso era un imposible en su momento y hoy te puedo decir que sí es posible. Y me encanta esa parte de la alabanza, de la adoración que escuchábamos recién, que Yare decía, mi trabajo es creer, pero el trabajo de Dios es hacerlo y Él sabrá disponer el tiempo. Entonces, que hoy no veamos los resultados no significa que no esté dentro de la voluntad de Dios, sino que Él dispone el tiempo correcto, porque nos va preparando a nosotros. Y al principio hablabas vos de la oración que hacía David y él decía que él les recompensa a los que le buscan, y ahí nosotros empezamos a ser transformados. Entonces, entre más busquemos a Dios, más paciencia, más tolerancia y más inteligencia emocional y espiritual vamos a tener para poder, a la hora de recibir lo que Dios tiene en el tiempo correcto, ¿no? Tal cual. Pero Yaroy decía, mi trabajo es creer. Y en el libro de Hebreos capítulo 11 dice, la fe es la confianza de que en verdad va a suceder eso que estamos esperando. Y no dice eso que estamos esperando y que es posible. No, dice eso que estamos esperando. Y no importa si es imposible, si todo el mundo dice que no se va a poder, no importa. Dice que la fe es la confianza de que en verdad va a pasar eso que estamos esperando. Entonces, hay un desafío acá, ¿no? De creerle a Dios. Se hará con vos de acuerdo a tu fe. Y cuando Dios te dice eso, te está diciendo, si vos crees, no importa que sea imposible. No Yo creo que si es algo posible no necesitamos fe, porque lo podemos hacer nosotros. Ahí es donde vemos realmente, donde necesitamos de Dios y nos damos cuenta como decir, esto yo no lo puedo cambiar. Intenté de 1000 maneras, porque lo hacemos, y es ahí donde decimos, bueno, tiene que operar la fe ahora. Tal cual. Pero el mensaje que hoy queremos dejar es ¿no? La fe. La decisión de creer que lo que Dios ha dicho se va a cumplir sin importar mi circunstancia. La fe que me dice que pase lo que pase, Dios va a hacer como dijo que va a hacer en mi vida. Entonces, hoy queremos alentar a las personas que nos miran a mirar sus imposibles con ojos de fe, a mirar su futuro con esperanza, con expectativa, porque David dijo, el Señor te va a entregar en mis manos y yo te voy a vencer. David no estaba esperando una derrota ese día. David no estaba esperando que lo entierren, no estaba esperando la muerte, no estaba esperando el fracaso. David miraba el futuro y decía, Dios me va a dar victoria, Dios me va a dar victoria, Dios me va a dar victoria y el mundo va a saber que yo sirvo a un Dios poderoso. Entonces, y acá podemos ver que también la fe me permite esperar lo imposible. Que si Dios te dice, mira, vas a ser papá, no importa si tenés 120 años, créele a Dios, créele, porque si Dios te dijo, lo va a hacer. Y no importa tu problema económico, no importa tu estado de salud. Hablábamos hoy de la celiaquía de Viviana. Los médicos nos decían, chicos, miren, esto no se cura. Los médicos nos decían, esto es crónico. Pero decidimos creerle a Dios. Así es. Bueno, comenzó ahí y recuerdo que cuando después de tanto orar, 8 años estuvimos con esta enfermedad, viviéndolos con Walter mientras orábamos y esperábamos al Señor, pero cuando se hizo firme esto de que ya era el momento, de que, me acuerdo que preguntaba a ciertas personas que estaban cerca mía, les preguntaba, ¿qué pensás? ¿Será que Dios puede
y es como que no había la respuesta, sí, Dios lo va a hacer, ¿no? Y de repente yo esperaba eso, pero yo sabía que Dios lo iba a hacer, que Dios ya estaba ahí, ¿no? Que ya estaba por recibirlo. Y hoy ya van 10 años, donde cada año, ya el año pasado me volvieron a hacer el estudio, y donde cada año se ve todo perfecto, como que si nunca hubiese pasado nada. Hasta el día de hoy los médicos lo hacen año tras año porque, claro, es imposible para ellos. Es imposible. Y la verdad que fue... 10 años después todavía los doctores no están convencidos de que fue sana de la celiaquía, ¿no? Pero así es la fe, ¿no? Nos lleva a creer en imposibles y hoy queremos alentar, hoy queremos decir eso, ¿no? Cuando yo me convertí al Señor, yo tenía muchos imposibles. Yo pensaba cómo iba a ser para dejar las adicciones, yo pensaba cómo iba a ser para cambiar mi realidad económica, cómo iba a salir adelante. Cada cual tiene sus imposibles, ¿no? Porque nosotros vemos imposible por ahí esto, ¿no? Un milagro como el de Abraham, pero la verdad es que nos están escuchando muchas personas que tienen imposibles para ellos, ¿no? Por ejemplo, para muchos el imposible es salir adelante económicamente, dejar de vivir en la pobreza, en la miseria, en la marginación. Mucha gente se mira y dice, ¿qué voy a prosperar? No tengo estudio, no tengo un trabajo bueno, toda mi vida fue vivir en la pobreza y ellos se miran y dicen imposible. Pero yo soy un testimonio de que no importa la condición en la que estés, Dios puede hacer cosas imposibles. Toda mi vida me crié con ropa prestada, con comida que me traían. Toda mi vida, gran parte de mi vida fue vivir en escasez, en pobreza. Yo tenía una mentalidad de pobre, chicos. Mi mentalidad era la mentalidad de que no era para mí un montón de cosas. No era para mí irme de vacaciones, viajar en avión, prosperar no era para mí porque yo era pobre. Entonces, mi imposible, ¿cuál era? Salir adelante económicamente, prosperar. Pero cuando vine al Señor y el Señor me desafió a creerle, a creer que Él podía prosperarme, y le creí. Y hoy soy una persona bendecida, soy una persona prosperada, una persona que la verdad, yo me asombro de todo lo que Dios me ha dado en estos años, mi casa, mi auto, irme de vacaciones, el pasar económico que me ha dado. Entonces, ¿cuál es tu imposible? Porque hoy lo que venimos a decirte de parte de Dios es, ¿cuál es tu imposible? ¿Qué es eso del futuro que te tiene con miedo, que te tiene sin esperanza? Hoy venimos a decirte que la fe puede cambiar tu futuro, puede cambiar tu circunstancia, puede cambiar tu destino, puede cambiar tu realidad, puede cambiar tu familia, puede cambiar tu salud. Qué impresionante lo que Dios nos está hablando. ¿Cómo ves esto, Ivana? ¿La vida imposible en tu vida? Cantidad imposibles. Cantidad imposibles. De hecho, un imposible mío tiene 16 años, pero está acá dando vuelta ahora y lo pude lograr. Para los médicos era imposible, pero llegó a mi vida Lucas cuando para ellos era imposible que yo vuelva a tener un embarazo después de lo que había vivido. Entonces, de ahí un montón de cosas, mi situación económica, mi realidad, el trato con mi familia, mi vida, ¿no? Yo creía en mí. Así que para mí era un imposible poder ser diferente, pero me impactaba esto que decías, ¿no? Con respecto a Abraham, cuando Dios le dio la palabra, le dio la promesa, le dijo que crea que iba a ser padre, Sara se rió. Y muchas veces tenemos promesas de parte de Dios y porque el resto no cree que eso puede ser posible, nos detenemos. Pero hoy Dios nos está llevando a que tomemos esa decisión. Si decidimos creer en lo que Él nos dijo, Él lo va a cumplir, sin importar cómo, cuándo ni dónde. Él lo va a hacer realidad. Lo hizo en la vida de Abraham y lo hizo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, si Él lo hizo una vez, lo va a volver a hacer por seguro. Tal cual, Ivana, tal cual. Y es muy poderosa esta palabra. Hablábamos al principio que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios está ahí para bendecirlo, para escuchar su oración, para contestar. Es necesario la fe. Y habíamos dicho al principio que el elemento determinante entre lo que Dios puede y quiere darnos y lo que vamos a obtener y alcanzar en la vida es la fe. El elemento determinante es la fe.
se hará con ustedes de acuerdo a su fe. Entonces, en esta noche queremos llevar a cada persona que nos ve y nos escucha a dejar de mirar las circunstancias. Tristemente, he visto a mucha gente en este tiempo acomodar su vida a las circunstancias. He visto mucha gente que ha permitido que la circunstancia determine su vida. Pero la Biblia dice, se va a hacer con ustedes de acuerdo a la fe. Así que sin importar lo que estamos viviendo en esta noche, vamos a creerle a Dios por cosas grandes. Vamos a creerle a Dios que en medio de la pandemia vamos a prosperar, vamos a salir adelante, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a hacer cosas que no pensamos que se pueden hacer. Yo lo creo y estamos confiando en esto, Viviana. Amén, amén. Sí, la verdad que hay muchas cosas que fueron imposibles y que en Él se hicieron posibles, y es simplemente alentarlos a eso, ¿no? Les comentábamos hace 10 años que recibimos este imposible y los médicos todavía siguen haciéndome el estudio porque no lo pueden creer, ¿no es cierto? No pueden entender qué pasó. Y uno sabe que fue la fe, y uno sabe que fue Dios el que trabajó en eso, ¿no? Fue Él el que dijo la palabra en su momento, y la tomamos y la hicimos nuestra, y es eso, alentarte a eso, ¿no? A poder creer. Decía Ivana, y una de las cosas que quería decirles tenía que ver con eso, que no importa lo que digan al costado, ¿no? Lo que digan los que están cerca tuyo, porque obviamente uno quiere reafirmar esto que está creyendo, y de repente los comentarios no son, dale, sí, dale, Valo, sí, vas a creerle, te vete a hacerlo, y de repente es ahí donde tenemos que hacer firme, ¿no es cierto? ¿A quién voy a creer, no? Aquel que se ríe, aquel que me dice, o la palabra de Dios, ¿no es cierto? Me encanta porque la Biblia nos dice de Moisés que se sostuvo como viendo al invisible, ¿no? Y la pregunta que surge es, ¿en base a qué me estoy sosteniendo? ¿A lo que dice la gente a mi alrededor? ¿A lo que dice mi circunstancia? ¿A lo que dice mi realidad? ¿O a lo que Dios dice que va a pasar en mi vida? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Se sostuvo como viendo al invisible. Creo que tenemos que empezar a filtrar las voces que escuchamos. Mucha gente escucha más lo que dice el noticiero, y uno prende el noticiero y sí, el noticiero dice que está todo mal, que estamos en default, que el año que viene va a ser terrible, que después de la pandemia va a ser terrible. Pero también puede pasar que por creerle a Dios nosotros vivamos los años más gloriosos que pudimos haber vivido. La Biblia nos enseña que cuando en Egipto había hambre, había muerte, había peste, en Gosén, que era la provincia donde estaba el pueblo de Dios, había prosperidad, había gozo, había dicha, había bendición. Entonces, hay una enorme diferencia entre ser aquellos que le creen a Dios y ser aquellos que no le creen a Dios. Yo quiero ser de los que le creen a Dios. Ahora, quiero ir terminando porque el tiempo pasa, pero dijimos que la fe es la decisión de confiar y creer en lo que Dios ha dicho en su palabra, sin importar la situación que estemos enfrentando. Entonces mi pregunta es, ¿vamos a tomar la decisión de creerle a Dios? ¿Vamos a creerle a Dios más allá de lo que esté pasando hoy a nuestro alrededor? Es más, siento muy fuerte en mi corazón y en mi espíritu de decirle a aquellos que están pasando por momentos críticos en su matrimonio, el Señor te dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a creer a tu circunstancia? ¿Vas a creer a tu realidad? ¿Vas a creer a lo que el diablo te dice o vas a creer a lo que Dios dice en su palabra, que Él es un Dios que puede cambiar tu realidad, que puede restaurar tu matrimonio, que puede sanar tu familia? ¿A quién le vas a creer? ¿Vas a creerle a tu realidad que te dice que no tienes un peso, que sos pobre, que no vas a salir adelante? ¿O vas a creer en lo que dice el Señor, que dice su palabra, que Él es el que nos enseña a hacer riqueza? Así es. Entonces, qué desafío que tenemos. Me gustaría que podamos ir terminando cada uno de nosotros con un pensamiento. Mica, me gustaría que les puedas decir algo a las personas que nos están viendo y escuchando. Wow,
creo que es un tiempo donde tenemos que reenfocarnos, ¿no? De tener esa certeza y convicción de que Dios nos va a dar todo aquello que nos prometió. Creo que todos nosotros, Dios nos dio promesas y alentarlos a que cuando eso se haga imposible, porque hay momentos en la vida donde no logramos ver, que vayamos de nuevo a su palabra, que le pidamos a Él que nos las recuerde. Particularmente a mí en este tiempo me está pasando eso, Dios mostrándome, acordate que te dije esto y te dije lo otro, y hay una oración que canto siempre llamada Lain Chi, que dice que no tengo nada más que tus promesas, y más allá de eso no tengo nada. Entonces cuando sentís que no tenés nada, recordá que sí hay algo, las promesas de parte de Dios para nuestra vida, y eso va a hacer que nuestro corazón se llene de pasión y de fervor para seguir caminando, porque sí, la circunstancia, y como dice la palabra, ¿no? Van a haber momentos difíciles, pero Jesús venció al mundo y tenemos que confiar en eso. Y en medio de esa dificultad están las promesas de parte de Dios, y ahí es donde nuestra fe se tiene que activar recordando lo que Él nos dijo. Eso es lo que nos va a dar aliento, animarlos a eso. Me viene cuando el apóstol Pedro recibe una palabra de parte del Señor. El Señor le dice, ¿vos querés caminar sobre las aguas? Salí de la barca y caminá, le dice. Que es algo imposible, chicos, es algo imposible. No se puede caminar sobre las aguas. Hay una ley que se llama la ley de la gravedad, que te dice que vos no podés caminar sobre las aguas. Pero cuando Pedro escuchó la palabra de Dios que le dijo, sal y camina, Pedro le creyó a Dios en esa palabra. Y acá hay una revelación muy fuerte, porque Pedro no caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre la palabra que Dios le había dado. Y la palabra que Dios le había dado fue el cimiento que le permitió a él caminar sobre las aguas. Entonces, yo no estoy caminando sobre mi realidad, estoy caminando sobre lo que Dios me dice. Y cuando yo camino en base a lo que Dios me dice, lo sobrenatural ocurre. ¿Cómo ves esto, Ivana? ¿Qué palabra poderosa le está dando Dios hoy? Tremendo. La verdad, si hay algo que le tengo que decir a quienes nos están escuchando hoy, que si deciden creer en lo que Dios dijo que iba a hacer, no van a ser avergonzados jamás. Wow. Sin importar quién pueda estar de acuerdo o no. La decisión es lo que hace la clave en todo lo que vos nos estás diciendo hoy. Si yo decido creer eso, abrazarme, Pedro no fue avergonzado. Dios dijo, salí de tu barca y caminá, y él no fue avergonzado, caminó sobre las aguas, los que estaban con él lo vieron. Entonces muchos pueden no estar de acuerdo, muchos pueden burlarse, quizás muchos no puedan afirmarnos y ni siquiera creer en nosotros, pero si Dios dijo que lo iba a hacer, simplemente decidí creer que eso va a ser y Él lo va a hacer, no te va a avergonzar, jamás nos va a avergonzar. En estos años he decidido creerle a Él y no fui avergonzada jamás. Igual y qué poderoso lo que decís, porque esos que se ríen, esos que critican, esos que por ahí, ¿no es cierto?, te dicen no lo vas a poder lograr, esos que se quedan en la barca, en la comodidad, que deciden no creerle a Dios, que no hacen nada por fe, que prefieren acomodarse a las circunstancias, a la comodidad, esos mismos son los que van a tener que ver cómo Dios te lleva de gloria en gloria. Amén. Esos son los que van a tener que ver cómo Dios te usa como a nadie va a usar. Esos son los que van a tener que ver cómo vos prosperás de manera increíble, gloriosa. De hecho, vos sos un caso. Construiste tu casa por la fe, le creíste a Dios que tu realidad económica, que tu casa podía cambiar, y hoy tenés una casa hermosísima, enorme, bendecida. Sí, lo experimentamos. Dios dijo que Él lo iba a hacer, no fue fácil, pero, o sea, puesto en las palabras de hoy, David le dijo al gigante, hoy voy a tener tu cabeza en mis manos. Yo le dije a mis circunstancias, a mi realidad, te voy a comer entre dos panes. Eso fue lo que yo dije. La versión de Ivana. Claro, esta es la versión de Ivana, pero realmente... Ivana habla hoy. Ivana hoy, claro. Nueva tradición Ivana.